Hola, en esta lección vamos a familiarizarnos con lo que se conoce como el explorador de Windows, es decir, con archivos y carpetas. Para abrir el explorador de Windows lo tenemos ya en una carpeta en la barra de tareas que está aquí, y si hemos agregado los iconos cuando le dimos botón derecho de ratón en pantalla, agregar iconos, también lo podemos ver aquí donde pone equipo. Si vamos a la carpeta, que es un icono que ya está aquí instalado por defecto, esto es lo que se conoce como el explorador de Windows. Aquí en la parte de la izquierda vemos que hay varios bloques: favoritos, bibliotecas, grupo en el hogar, equipo y la red. En descargas es donde cuando queramos descargarnos algo desde internet, sobre todo en la versión Internet Explorer versión 9.0, y le demos a descargar, por defecto nos lo va a descargar en esta carpeta. En el escritorio nos muestra todo lo que tenemos en el escritorio. En los sitios recientes, no solamente los sitios que tenemos en nuestras carpetas y archivos dentro del PC, sino también sitios de Internet Explorer que hayamos visitado recientemente. Pero veis que aquí por defecto lo que nos está apareciendo son archivos y carpetas, y los está cogiendo también como si fueran sitios recientes. Toda la información del usuario, todos los documentos que guarde, lo va a guardar cada uno de ellos en su propia biblioteca. Dentro de esa biblioteca, Microsoft lo ha distribuido en varios bloques. Una que es donde se guardan los documentos. Aquí es donde va a guardar por defecto todos los documentos de Excel, de los PDF, los de Word, etc. En otro que se llama imágenes, donde va a guardar todas las fotos que tengamos guardadas. En música, donde va a guardar todos los elementos relacionados con la música. Y en vídeos, pues todos los vídeos que hayamos guardado. Vemos que aquí en esta otra parte tenemos un bloque que es el grupo en el hogar. Aquí nos aparecerán los equipos que estén conectados al punto de acceso inalámbrico, generalmente dentro de una misma casa. Para ello hay que configurarlo. En este momento todavía no lo hemos configurado y por eso no nos aparecen aquí los equipos del grupo hogar. Y en el equipo tenemos en este caso tres particiones. Son dos discos duros con un total de 600 gigas, y aquí tenemos la partición C, D y E. Vemos que aquí tenemos de un simple vistazo cuánto tamaño o qué espacio del disco duro tenemos ocupado y cuál es el espacio que nos queda libre. Si el espacio ocupado rebasa cierto porcentaje, nos aparecerá, en lugar de la línea azul, nos aparecerá una línea roja que nos avisará de que nos estamos quedando sin espacio en ese disco duro o en esa partición. Y luego, por otra parte, tenemos aquí el icono de red, que es donde están apareciendo todos los ordenadores que están en la red en este momento. Microsoft utiliza una nueva tecnología que es el LLTD, de la que hablaremos más adelante cuando veamos el temario de redes. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el tema de las bibliotecas, en documentos, y bueno, aquí directamente veis que nos aparece la opción de organizar, compartir con, grabar y nueva carpeta. Si nosotros queremos crear una nueva carpeta, pues simplemente le damos aquí, una nueva carpeta, veis que aparece ahí el recuadro, y le vamos a llamar, por ejemplo, prueba. Dentro de prueba, nosotros le podemos dar botón derecho del ratón, nuevo, documento de Word, por ejemplo. Ya nos aparece ahí. Ahora le podríamos dar botón derecho del ratón, cambiar de nombre. Es que está cogiendo la extensión docx porque la versión que tengo instalada del Office es el 2010, y luego desde aquí pues ya podríamos llamar a Word y editar lo que fuera necesario. Bien, lo interesante del explorador de Windows es que según nosotros vayamos marcando
uno de los documentos, en la parte inferior de la pantalla veremos que nos aparece toda la información de ese documento, el nombre, si queremos agregar algún otro, un título o un autor, el tamaño, si queremos agregar etiquetas o una categoría, especificar el asunto, agregar comentarios, la fecha de creación y el equipo donde está creado. Esto es muy útil a la hora de organizarlo, porque aquí donde pone nombre, vemos que lo podemos organizar por orden alfabético, en la fecha de modificación por la fecha de modificación, en el tipo si queremos ordenarlos por diferentes tipos o por diferentes tamaños. Otra cosa importante del explorador de Windows es que en la parte de arriba, lo que se llama la barra de dirección, vemos que tenemos la ruta de ese documento. En este momento estamos trabajando en una carpeta que se llama bibliotecas, dentro de bibliotecas documentos, y dentro de documentos está el documento prueba. Si abrimos la flechita negra esta que tenemos aquí, comprobaremos que nos aparecen todas las carpetas que están dentro de la carpeta documentos. Y si vamos a bibliotecas, veremos que aquí aparecen todas las carpetas que están dentro de la biblioteca. Como podéis ver, esta información que veis aquí ahora corresponde a esa misma de aquí. Si vamos a documentos, corresponde a la misma que vemos aquí, y podemos ir de un vistazo, irnos hacia atrás o hacia adelante, de manera que podamos ver en cualquier momento en cuál es, en qué situación, en qué ubicación o en qué parte del disco duro estamos trabajando. Es muy importante cuando estamos trabajando con el explorador de Windows organizar bien nuestras bibliotecas. Si organizamos bien nuestra biblioteca y nuestros documentos, nos resultará mucho más fácil encontrarlos. No obstante, aquí tenemos una casilla que es la de búsqueda avanzada, y quizás debería comentar que el motor de búsqueda de Microsoft, el que ha implementado en Windows 7, es muchísimo mejor que el que había en el XP. Los que utilizaron el XP quizás recuerden la época del perrito que movía el rabo y lo que tardaba en buscar algo, y sin embargo el motor de búsqueda de Windows 7 es muchísimo más rápido. Si yo aquí le digo que busque, por ejemplo, Capture, veis lo que ha tardado, ni siquiera me ha dejado casi acabar de escribir la palabra, y nos dice ya todas aquellos documentos o carpetas que contengan esa palabra, ese conjunto de letras. Como ocurría en la época del XP, si le damos botón derecho del ratón en la carpeta o en el archivo, os recuerdo que está aquí la información de esa carpeta. Si le damos botón derecho del ratón nos aparece el menú contextual, podemos abrirlo y tenemos todas estas opciones. De aquí, lo nuevo que viene en Windows 7 es esta opción de compartir con el grupo hogar. Y aquí tenéis la sincronización de carpetas compartidas, sobre todo para si estamos trabajando con SharePoint. Restaurar las versiones anteriores, si queremos volver a una versión anterior de esta carpeta porque hemos cometido algún acto involuntario y hayamos borrado algo que queramos restaurar sin necesidad de llamar al administrador. Aquí si queremos pasarle al antivirus, podemos directamente enviarla a una carpeta comprimida, enviarla a un destinatario de correo, a uno de fax, a un dispositivo Bluetooth, a documentos, al escritorio, en este caso a Skype, o en una unidad en una regrabadora, en este caso como el grabador de DVDs. Si queremos, tenemos siempre la opción de cortar y copiar. Cortar, ya sabéis que elimina de un lugar y lo pega en otro. Copiar lo que hace es que genera una copia. Podemos crear un acceso directo, eliminar, cambiar de nombre, abrir ubicación de archivo y propiedades. Esto, aunque es bastante fácil de hacer y que probablemente todos los usuarios lo sepan, pues simplemente vamos a hacer una pequeña demostración. Si yo quiero quitar esta carpeta de aquí,
y ponerla en otra ubicación para organizarla mejor, pues simplemente le daríamos a cortar y podríamos ir al disco local C y aquí directamente pegarla en el raíz. Es que nos aparece la opción de pegar, ahí nos aparece ya la carpeta prueba. Si lo que queremos es copiar, pues entonces le daremos botón derecho del ratón aquí, le damos a copiar y va a generar una segunda carpeta. En este caso nos la vamos a llevar a D, por ejemplo, y aquí le vamos a dar a pegar. Y aquí tenemos copia, o sea, la carpeta prueba en D y la carpeta prueba en C. Para cambiar de nombre, y aquí podríamos cambiarle de nombre, o también podríamos darle botón derecho del ratón, cambiar de nombre y volverlo a dejar como está. Otra manera de hacerlo, lo de copiar y pegar, es arrastrando y poniéndolo sobre la otra ubicación. Veis que me está diciendo, en este caso está intentando mover, y la vamos a mover a D2 puntos. Otra manera de copiar sería haciendo un clic aquí y con la tecla control pulsada arrastramos y veis que ahora lo que pone es copiar a, la copiamos a C, a D, perdón, y ya nos aparece aquí. En general el trabajo con carpetas y archivos es bastante sencillo, solamente hay que tener algunas reglas en cuenta, y es que por ejemplo los usuarios no pueden guardar un archivo suelto directamente en el raíz, en este caso sería C, sin embargo sí que podrían crear una carpeta y luego guardar sus documentos dentro de esa carpeta. Yo creo que lo mejor va a ser que hagamos un ejemplo desde el principio para aquellos que no estén familiarizados con la informática. Así que lo que vamos a hacer va a ser crear un documento, le vamos a dar a inicio, todos los programas, y por aquí tendremos el Office, que es un programa que todos conocemos, y aquí tenemos las aplicaciones que están en el Office. En este caso, como ya en el curso anterior ya vimos cómo anclar las aplicaciones a la barra de tareas, pues lo tenemos aquí Word anclado en la barra de tareas, así que lo vamos a abrir desde aquí. Vamos a escribir lo que tengamos que hacer, una carta o cualquier cosa. Y le vamos a decir archivo, guardar como, y veis que por defecto lo lleva a la biblioteca del usuario y a los documentos que están dentro de esa biblioteca. Detecta que no es una imagen, detecta que no es un vídeo, que no es música, y por lo tanto lo lleva directamente a la carpeta de documentos. Y le vamos a llamar veis, me lo guardan en el formato de el Office 2010. Aquí si queremos guardar una miniatura, si queremos agregar una etiqueta o si queremos agregar un título. Si aquí yo le diera a ocultar carpetas, veis que no me aparecen el árbol de directorios, por lo tanto siempre es aconsejable tenerlo por aquí para saber dónde estamos ubicándolas. Le vamos a dar a guardar, cerramos, y si abrimos el explorador de Windows y nos vamos a documentos, aquí nos aparece el archivo que acabamos de crear. Como podéis ver, es bastante sencillo y bastante intuitivo, solo es cuestión de practicarlo. Para aquellos usuarios que tengan conocimientos un poco más avanzados, en algunas ocasiones interesa que muestre los archivos ocultos o los de sistema. Esto ha cambiado un poquito la ubicación con respecto al XP, y para ver los archivos ocultos le tenemos que dar donde pone organizar, opciones de carpeta y búsqueda, ver, y aquí nos aparece mostrar archivos y carpetas y unidades ocultos, y un poquito más abajo nos aparecen los archivos que están protegidos por sistema.
Si acaso una cosa más es mencionar que cuando nosotros eliminamos un documento o una carpeta dándole botón derecho del ratón eliminar o pulsando la tecla suprimir del teclado, en realidad no la estamos eliminando definitivamente, sino que lo que está haciendo es llevárnoslo a la papelera de reciclaje. Si vamos a la papelera de reciclaje, aquí comprobaremos que aparece la carpeta que acabamos de eliminar. Tenemos 3 con el mismo nombre porque las hemos ido eliminando anteriormente. Para recuperarlas, simplemente darle botón derecho del ratón y ahí tenéis la opción de restaurar. Nos dice que en este caso tiene un duplicado, le decimos que sí, que sobrescriba todo, pero en una situación normal lo que haría sería restaurarlo simplemente porque al haberla eliminado ya no estaría. Si el documento o la carpeta es demasiado grande, en algunas ocasiones no nos va a dejar llevarlo a la papelera de reciclaje. En ese caso lo que tenemos que hacer será eliminarla definitivamente, unas veces por quererlo así, otras veces porque no nos lo permite el sistema. Y entonces botón derecho del pulsar la tecla mayúscula y darle botón derecho del ratón eliminar. Y ahora comprobaremos que no la lleva a la papelera de reciclaje, sino que la ha eliminado definitivamente. Con esto acabamos el curso de el explorador de Windows y el trabajo con carpetas y archivos. Hasta la próxima.